El gobierno de la Ciudad de México invertirá 18,128 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura pública. En materia educativa, por ejemplo, se destinarán 210 millones de pesos. En salud, 600 millones de pesos solo para los hospitales de Coajimalpa y Topilejo. Para impartición de justicia serán 200 millones de pesos en la rehabilitación del Centro de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla. La ampliación de la línea 5 del Metrobús tendrá recursos por 1,148 millones de pesos. Se contempla la construcción de 22 de las 35 estaciones y 13 kilómetros de carril confinado. Además, se invertirá en obras viales. Escuchemos. Aquí tenemos varias obras importantes. Una es el puente vehicular de Circuito Interior y Galindo y Villa. Es un puente de cerca de 2 kilómetros de longitud, con una superficie de rodamiento de 23,000 metros cuadrados. Es uno de los grandes conflictos viales en Circuito Interior, saliendo del aeropuerto.